Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor porque Él ha sido bueno en todo tiempo, en todo momento, declarando que el Espíritu de Dios se mueve con poder, que el Espíritu Santo se manifiesta en su vida, en su casa y aquí conmigo, ¿verdad? En este momento yo le clamo al Espíritu Santo que Él me dé su dirección, hermanos, porque necesitamos aprender de la palabra de Dios. Recuérdese que todos conocemos esta preciosa palabra donde dice que el pueblo de Dios perece por falta de ¿ven? En estos últimos tiempos, mis hermanos, en estos momentos, hay un mover, ¿verdad? Hay algo que está sucediendo. Necesitamos, mis hermanos, que la gente verdaderamente esté en el lugar indicado, el lugar donde verdaderamente usted esté escuchando palabra de Dios y que el mensaje venga de parte de Dios. ¿Verdad? Que no le estén agregando ni quitando, ¿verdad? A la palabra lo que el Señor verdaderamente, ¿verdad? Nos explica a través de su santa y bendita palabra, porque mis hermanos, muchos andan tergiversando la palabra y saben, mis hermanos, que esto no es, podríamos decir, algo pequeño lo que está sucediendo ya. Son cosas que en la palabra de Dios lo dice que en estos últimos tiempos, ¿verdad? Iba a suceder todo esto, que iban a andar burladores de la palabra, gente engañadora. Y sabe que mucha gente, mis hermanos, que no está bien cimentada en la palabra de Dios, que verdaderamente no tiene una comunión con Dios, nunca, mis hermanos, van a entender, ¿verdad? A través del Espíritu de Dios lo que está sucediendo y lo que está pasando y son presta fácil para caer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que estamos viendo, con lo que están haciendo. Recuérdese que el diablo dice que se viste como ángel de luz y ahorita, mis hermanos, eso es lo que está apareciendo. Mucha gente que se muestra a la humanidad no en un solo país. Mis hermanos, están invadiendo, ¿verdad? Los países y más, mis hermanos, están llegando a los lugares donde la gente, eh, ahí sí que podríamos decir lastimosamente, no ponen su mirada ni su fe en Dios. Y mis hermanos, y a veces la misma necesidad y la falta de tener fe en nuestro Padre Celestial, que no conocen al Dios de poder, mis hermanos están cayendo, ¿verdad? Porque iglesias están cayendo en esta trampa. Mis hermanos andan sectas que se están levantando y que se están infiltrando, oiga bien, en las iglesias. Mis hermanos están ganando a la gente, ¿verdad? Con regalías y mostrándose ante la gente con tanta bondad. Mis hermanos, es triste lo que está sucediendo y la gente pensando que están siguiendo a Dios, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, a veces les hablan de Dios, pero no le dicen de qué Dios les están hablando. Porque mis hermanos son hombres que quieren ser semejantes a nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Le voy a decir algo así abiertamente. No se ponen, no se dicen ser Jesucristo, pero mis hermanos, si nosotros escudriñamos en la palabra, nosotros tenemos que saber cómo a él, mis hermanos, le llamaban, ¿verdad? Cómo a él le decían en la palabra, porque a él no solo se le fue llamado Jesucristo ni Jesús, sino que mis hermanos, fue llamado de otras maneras, ¿verdad? Así como cuando en los libros de los profetas ellos hablaban de él, también David, mis hermanos. Entonces, estos hombres o mis hermanos te dicen llamar, ¿verdad? A veces con esos nombres, pero el trasfondo es querer, ¿verdad? Mostrarse a los demás como que ellos fueran Cristo Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado y recuérdense que estamos en los tiempos donde el Señor dijo que iba a haber mucha gente que se iba a burlar, mis hermanos, de la palabra de Dios. Y no solo se están burlando de la palabra de Dios, gente, como le digo, que se está metiendo abiertamente en las iglesias, ¿verdad? Gente que la están ganando, así como otras sectas que si usted se da cuenta, andan viendo a la gente necesitada, ¿verdad? Y supuestamente les suplen sus necesidades si se hacen a esas sectas. Mis hermanos, qué triste que hay mucha gente nada más
anda, ¿verdad? Donde en lugares donde no tiene que estar perdiendo el tiempo por una ayuda, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como mire, si usted ahorita se da cuenta, todas las cosas aberrantes, sucias que están ocurriendo también en diferentes países, la burla, mis hermanos, que hacen hacia nuestro Señor, ¿verdad? Burlándose de cuando Él, mis hermanos, llevaba una cruz sobre sus espaldas, que eran todos los pecados, mis hermanos, todas las suciedades de nosotros mismos, Él por amor, mis hermanos, pero la gente cree que se está burlando, ¿verdad? De Él nadie se burla, mis hermanos, Él burló a la misma muerte y Él está sentado, mis hermanos, al lado de su Padre, gobernando, y mis hermanos, y todavía intercediendo por todos nosotros los pecadores que a veces conociendo la verdad y no queremos que la verdad nos haga libres. Entonces, ¿qué podemos esperar de toda esta gente que ya, mis hermanos, está tomada por el enemigo, ¿verdad? Haciendo fechorías, maldades, burlándose, mis hermanos, pero tristemente no saben lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Así como el mismo Jesús le dijo, ¿verdad? Al Señor, perdónalo, le decía, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y lo mismo hoy nosotros clamamos por todos esos países, esas, mis hermanos, toda esa gente que se ha levantado, porque esa es una cosa y es lo demás, mis hermanos, las otras cosas que en oculto se hacen, pero mis hermanos, los siervos de Dios sí lo sabemos lo que está sucediendo a nivel, podríamos decir, mundial. Se están viendo en toda la tierra la blasfemia, la maldad. Entonces, mis hermanos, ahorita, como le decía, ¿verdad? Anda una secta donde están hablando de los 144,000, ¿verdad? Que ya no es solo otra secta que ellos dicen que solo ellos son los que se van a salvar. Y mis hermanos, estos otros también, dice, ellos hablan de esos 144,000, de que ellos también solo ellos son los que, ¿verdad? Ellos son los verdaderos y que ellos son los únicos que se van a salvar. Mis hermanos, cuando la palabra habla de los 144, no está hablando, mis hermanos, del pueblo, de todos los que hoy somos cristianos. La palabra de Dios, mis hermanos, si nosotros la escudriñamos, ahí está hablando claramente, mis hermanos, que de esos 144 son, mis hermanos, está hablando de lo de las tribus, ¿verdad? De todas las tribus. Recuérdense que son 12 tribus. Y el Señor, mis hermanos, espera que de esas tribus salga, mis hermanos, también el remanente de Dios, ¿verdad? Entonces, toda esta equivocación, ¿verdad? El Señor nos la está manifestando hoy para que usted no caiga en todo eso. Y si usted tenía dudas, si usted no sabía, ¿verdad? No que solo sabemos de los 144 y que solo sabemos que hay una secta ¿verdad? De que menciona todo esto y que sobre de eso trabajan, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es una mentira y es un engaño. Ahí el Señor nos está hablando de otras cosas. Entonces, por eso estamos alertando al pueblo de Dios, mis hermanos, para que no caigamos en eso, ni tampoco, y que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no están solo en un país, están casi en todos los países, están llegando y se están infiltrando y se están haciendo iglesias que dicen ser cristianas, se están haciendo alianza con estas personas. Entonces tengamos mucho cuidado a dónde vamos, a dónde nos invitan, a dónde nos vamos a meter. Recuérdese, mis hermanos, usted es una persona que va a ser guardada, va a ser cuidada. Usted no necesita ir a la tribulación, ¿verdad? Porque mis hermanos, aquí también vamos a escudriñar hoy a través de la palabra de lo que viene, mis hermanos, para los que van a entrar a la tribulación. Porque recuérdese que el mismo pueblo de Dios, Dios nos ha venido preparando, nos ha seguido hablando. Pero mis hermanos, muchas veces queremos un tema de renombre para poderlo ver y para poderlo, como que, ¿verdad? Pensarlo mejor para poderlo, este, recibir, ¿verdad? Entonces, pero mis hermanos, a veces no le ponemos atención a todo lo que el Señor nos habla. Como le digo, Dios nos ha traído en una preparación a través de cada tema, ¿verdad? Para que nosotros cada día seamos mejores, porque recuérdese que nosotros tenemos tantas áreas en nuestra vida, tenemos tanto ese hombre, ¿verdad? Viejo, viciado que está dentro de nosotros, que a veces no dejamos nuestras malas prácticas, nuestros malos deseos y todo aquello, mis hermanos, que nosotros
manejamos, ¿verdad? Y que no, a veces no lo dejamos porque creemos que no lo tenemos, ¿verdad? Pero eh, por eso dijo el Señor, velad y orad para que no caigas en tentación. O sea, el Señor nos mandó a que nosotros veláramos, oráramos para no caer en tentación, porque mucha gente está cayendo en esas tentaciones, hermanos, haciéndose dioses ajenos, yendo tras otros dioses, no se mantienen firmes, sino que nada más tienen firmeza cuando las cosas medio les van bien o les están yendo supuestamente bien, mis hermanos, y cuando las cosas, el Señor quiere trabajar en aquella persona, ¿verdad? A la gente ya no le gusta, o cuando la gente no quiere ninguna clase de presión, la gente quiere hacer lo que le da la gana, y mis hermanos, y quieren tener siempre la razón. Pero hoy vamos a entrar a la palabra y vamos a leer aquí en Mateo 24:14, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Mateo 24:14. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean el lugar santo, el horrible sacrilegio de lo que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea, dice, huyan a las montañas. Entonces dice aquí, y el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Entonces, aquí el Señor era una advertencia la que estaba dando en ese momento. Pero saben que Él aquí estaba, mis hermanos, a través de Mateo 24, nosotros nos damos cuenta cuáles son las señales. Mire, Dios en su infinita misericordia, mis hermanos, Él todavía, ¿verdad? Dejó señales para su mismo pueblo, dando la oportunidad de que si nosotros, mis hermanos, todavía andamos ahí medio tambaleando, andamos, mis hermanos, quizá en nuestra vida todavía, mis hermanos, como le dijera, con un pie adentro en la iglesia y otro afuera, ¿verdad? Porque nos hacemos a lo mundano y nos hacemos a lo cristiano. El Señor todavía en su misericordia, por eso dejó estas señales, como diciendo, cuando ustedes vean esto, empiécense a afirmar, ¿verdad? El Señor es así, mis hermanos, el Señor es un Dios de misericordia, el Señor es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? Mire, yo creo que todos seríamos unos mentirosazos que dijéramos que desde que recibimos al Señor, nosotros nos volvimos a Él completamente y que nunca más nosotros volteamos a ver atrás, que nunca más deseamos estar en la vida mundana que llevábamos. Mis hermanos, todo eso es una mentira. Este es un proceso, mis hermanos, donde el Señor nos ha llevado, pero tenemos que hacer conciencia que verdaderamente sí le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos conciencia, Dios, mis hermanos, nos va dando conciencia todavía para que sigamos concientizando todo lo pasado, mis hermanos, porque a veces si ni un poquito de conciencia tenemos de reconocer algunas cosas, pero el Señor es tan bueno que a veces alguna cosita que nosotros, mis hermanos, reconozcamos que hicimos mal, entonces viene Dios, mis hermanos, y nos viene agrandando nuestro entendimiento, porque todo es así, ¿verdad? Todo es así. El Señor, mis hermanos, jamás va a hacer algo en alguien cuando no es una persona, mis hermanos, que está dispuesta a reconocer. Por eso dijo el Señor, arrepentidos y convertidos. No dijo el Señor, tengan remordimiento y así quédense. No, mis hermanos, cuánta gente que a veces solo tiene remordimiento, porque el que tiene, mis hermanos, verdaderamente, el que se arrepiente, no vuelve a cometer los mismos errores, no vuelve, mis hermanos, a hacer, porque se recuerda que eso es una ofensa a nuestro Señor. Y eso es lo que hoy, mis hermanos, muchas personas, el mismo pueblo de Dios, ofendiendo a Dios y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque nunca están conscientes. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, sus mentes están completamente cauterizadas, sus corazones también, y también, mis hermanos, su voluntad está tomada, ¿verdad? Porque cuando nosotros, mis hermanos, no hacemos conciencia, cuando nosotros no tenemos agradecimiento de que Dios nos alcanzó, de que Dios nos permitió hasta ser parte de su pueblo, ¿verdad? Porque nosotros, mis hermanos, deberíamos de agradecerle a Dios solo con el hecho, mis hermanos, de que el Señor permitió que fuéramos parte de su pueblo, ¿verdad? De que tuviésemos un poco de, quizá como le digo, de conciencia o de entendimiento para poder, mis hermanos, saber de que Él existe, porque sabe que hay gente que dice, yo sí sé que Él existe y sé que hay un Dios, pero mis hermanos, pero no lo conocen. Y Dios nos da la pauta
para que lo conozcamos. Pero lastimosamente, mis hermanos, muchos de nosotros, ¿verdad? Eh, a veces no queremos dejar esa vida del mundo que nosotros, mis hermanos, todavía queremos estar en ese Egipto, ¿verdad? Haciendo lo que nosotros queremos, adorando otros dioses. Amén. Porque cuando nosotros, mis hermanos, no dejamos la vida mundana, pues tenemos otros dioses. Amén. Entonces aquí por eso la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que en donde nos tenemos que enfocar es más en el 14 y dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, yo les recuerdo que la palabra de Dios ya llegó a todo el mundo. La palabra de Dios ya se predicó en todo el mundo. La palabra de Dios ya llegó. Y muchos no se han percatado, mis hermanos, o muchos quizás ni siquiera han leído esta parte de la Biblia diciendo que son cristianos. Más que todo, mis hermanos, mucha juventud de esto ni sabe nada. De que, mis hermanos, ¿qué fue lo que dijo el Señor de las señales del fin del mundo? Entonces, esto es una señal de las cuales el Señor nos está hablando, que, mis hermanos, el evangelio ya llegó a todo el mundo. Entonces, cuando Jesús habló de esto, todavía con sus discípulos, mis hermanos, en ese momento todavía no estaba la revelación que Juan iba a recibir. Y recuérdese que la revelación que Juan recibió de lo que iba ya, mis hermanos, a suceder en los últimos tiempos está en el libro de Revelación, como usted lo conoce, o el libro de Apocalipsis. Ahí es donde está todo. Y vamos a escudriñar, mis hermanos, cómo para que usted vea de que ya, ¿verdad? El tiempo, ya estamos en los tiempos, mis hermanos, del fin, ¿verdad? Donde el Señor todavía está, mis hermanos, preparando a su pueblo. Como le digo, muchos de nosotros todavía ni siquiera nos damos por enterados, ni saber qué es eso de los 144,000, o sea, ni idea de mucho pueblo cristiano. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender a quiénes son los que el Señor se refiere, quiénes son de los cuales Él está hablando, porque imagínese usted que todos pensemos, entonces solo 144,000 van a entrar al cielo. Mis hermanos, eso no es así. Cuando Él está hablando de esto, usted ahorita se va a enterar de quiénes son a quienes Él se está refiriendo. Amén. Entonces vamos a leer ahora Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. 9 en adelante. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7 en adelante. 7:9. Dice, después de esto miré y apareció, dice, una multitud tomada de las naciones, tribus, pueblos, lenguas, era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, imagínese usted. Quiero que usted se dé cuenta aquí. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, eran tan grandes que nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano, gritando a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono. O sea, quiere decir que esta era ya gente salva. Amén. Bueno, ahora aquí vamos a iniciar, es como, podríamos decir, como un estudio, ¿verdad? Para que nosotros estemos claros. No solo es para que usted sepa quiénes eran los 140, a quiénes se refiere el Señor cuando habla de los 144,000, sino que, mis hermanos, que nosotros, sobre todo, el mensaje es que sepamos que estamos ya en los últimos tiempos. Como le digo, todo eso es levantar que andan, mis hermanos, a nivel del mundial, ¿verdad? Todas estas sectas, mis hermanos, mentirosas y engañosas que se están infiltrando, mis hermanos, ¿verdad? Queriendo atrofiar la palabra de Dios, queriendo mostrarse, mis hermanos, como ángeles de mis hermanos ante la gente, ¿verdad? Llevando, mis hermanos, a la gente
a la mentira y al engaño, ¿verdad? A no darle la honra y la gloria a nuestro amado Jesucristo de la gloria, que solo Él merece toda honra, toda gloria y todo honor, y que no hay nadie, mis hermanos, más que solo Él. Y si nos damos cuenta, en muchos lugares, mis hermanos, mire, tienen más temor al hombre que tenerle temor a la palabra de Dios, porque no es que tengan, mis hermanos, la gente, mis hermanos, levanta más a un hombre, mis hermanos, que levantar el nombre de Dios, porque mire, aparentemente, ¿verdad? Son muy afín con líderes, esto y el otro, pero mis hermanos haciendo cosas malvadas, entonces no tenerle temor a Dios, ni tampoco, mis hermanos, levantar el nombre de Dios. O sea que la gente prefiere mejor quedar bien ante el hombre, ¿verdad? Levantándolo y haciendo de todo para el hombre, pero mis hermanos, pero no les importa el pecados ocultos, entregárselo, en sacarlos de su vida, en lo que está en su casa, lo sucio, lo impuro que se mueve, todo eso no les interesa, pero ante los ojos de los hombres, mis hermanos, lo que hacen es más, ¿verdad? Como idolatrar a un hombre. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que así miramos hoy mucha gente que uno dice, gente, ¿verdad? Fiel, pero a veces, mis hermanos, su fidelidad no es, mis hermanos, hacia Dios, porque para mí lo más importante es que usted le sea fiel a Dios. Si usted le es fiel a Dios, usted va a tener entendimiento y discernimiento y usted va a querer ser, mis hermanos, estar en unidad, ¿verdad? Con el siervo de Dios, con la congregación donde usted va. Pero, mis hermanos, ¿quién le puede creer a alguien, mis hermanos, que sea afín? Y mis hermanos, y una persona que colaboradora, y si detrás, mis hermanos, como decir, donde no se le ve, anda haciendo cosas impuras y sucias, mis hermanos. Entonces, ¿a quién, dígame usted, estamos engañando? Por eso Dios está viniendo hoy a nuestras vidas y nos está diciendo, lo estás haciendo, ya no lo sigas haciendo. Estás pecando, ya no lo sigas haciendo. Porque, mis hermanos, el tiempo se está viniendo y como le digo, gente que no tiene ni entendimiento ni discernimiento porque a veces por sus maldades no puede ver la bondad de Dios. ¿Ven? Entonces aquí lo que estamos leyendo, ¿verdad? Donde dice, en el 9 dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Ahora usted va a entender quiénes son estos a los cuales aquí la Biblia está mencionando, porque vamos a leer ahora del 7, siempre aquí Apocalipsis 7, pero vamos a leer del 1 hasta el 8. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaba ahí de pie, deteniendo los 4 vientos para que esto no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello de Dios. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello de Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer, dice, daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Oiga bien, aquí está hablando de las tribus de Israel. Y está hablando de 144,000. Y recuérdese que aquí donde ya está hablando la palabra, ya está hablando en tiempo de tribulación. Ya para ese tiempo, mis hermanos, ya no tendría que estar los que ahora, mis hermanos, entendemos, ¿verdad? La palabra, los que entendemos verdaderamente, mis hermanos, lo que Dios, ¿verdad? La oportunidad que Dios nos dio a aquellos que éramos llamados gentiles, mis hermanos, aquellos que verdaderamente, mis hermanos, a través de la rebeldía del pueblo de Israel, mis hermanos, nosotros tuvimos una oportunidad de poder, mis hermanos, ahora llegar a los pies de nuestro Señor y mis hermanos y gozar de todas sus bendiciones, de cuáles son las más grandes bendiciones, que usted y yo entendamos
qué es pecado, porque muchos, mis hermanos, no entienden ni qué es el pecado, porque está tan incrustado, mis hermanos, en sus entrañas que no pueden dejarlo de hacer, ¿verdad? Aunque así, mis hermanos, no tienen temor de estar en la casa de Dios, siguen pecando. Mis hermanos no tienen temor de cuando, mis hermanos, el Señor les ha mostrado en sueños, en visiones, les ha hablado, mis hermanos, directamente. Y mis hermanos, la gente no toma temor de Dios. Piensan que como no pasa nada en el momento, van a seguir, mis hermanos, haciendo lo que quieran. Recuérdese cuando el Señor le habló a Daniel, mis hermanos, cuando le mostró los últimos tiempos. Él le dijo, Daniel, tú descansa, como quien dice, ¿verdad? Tú vas a morir como cualquier persona, vas a descansar y tú, ¿verdad? Descansa, pero el Señor ya le había mostrado a Daniel lo que iba a suceder. Mis hermanos, dice, ¿verdad? Que la gente pecadora va a seguir existiendo, la gente pecadora, la gente, mis hermanos, que quiere hacer daño, va a seguir haciendo daño, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Porque hay gente que, mis hermanos, el Señor ha llegado a ellos, se ha presentado a ellos, como le digo, así como toda esa gente burlona que anda, mis hermanos, burlándose del sacrificio que hizo nuestro amado Jesucristo de la gloria, que le pedimos perdón aquí. Yo espero que usted también pida perdón cuando mire esas cosas, no solo se asuste, no solo diga, ay, qué triste lo que andan haciendo y solo mande juicio, sino que mis hermanos, que nos duela lo que mis hermanos están haciendo y que nos dé lástima a esta pobre gente y pidámosle a Dios que la luz de nuestro amado Jesucristo, que así como Él tuvo misericordia y compasión de nosotros, de nuestras familias, mis hermanos, llegue a estas personas y que se puedan arrepentir, mis hermanos, que ellos sepan que hay un Dios perdonador, un Dios amoroso, un Dios, mis hermanos, que Él, lo único que quiere, mis hermanos, es que el pecador se salve, no que nos perdamos. Por eso, mis hermanos, todavía el Señor nos sigue hablando, porque sabe, como le digo, usted mira esas cosas ahí, pero nosotros también a veces, mis hermanos, en la misma casa de Dios, cometiendo también errores, ¿verdad? Burlándonos de Dios, porque mire, para mí una burla es lo mismo, así como esos que han andado ahí, como le digo, ¿verdad? Burlándose del sacrificio que Él hizo, poniéndose una cruz sobre la espalda y riéndose, tomando licor, todo eso. Mis hermanos, así estamos nosotros también embriagados de maldad, que a veces no tenemos pudor de subirnos a un púlpito, mis hermanos, y no tener temor de Dios, de verdad, de que saber que a veces andamos mal y nos subimos a un púlpito, mis hermanos, deseando mal, haciendo cosas ocultas, sucias, impuras. ¿Cuánta gente, mis hermanos, que hoy el Señor está permitiendo que las cosas salgan a la luz? Porque si no, no nos damos cuenta, mis hermanos, ¿verdad? Por eso el Señor lo está haciendo público, por eso el Señor los avergüenza, mis hermanos, para que esta gente, ¿verdad? Sabe que los que hacen mal, mis hermanos, el Señor llega a un momento donde Él los confunde, ¿verdad? Y la gente, a veces el mismo pez, mis hermanos, cae, ¿verdad? Por su misma boca. ¿Por qué? Porque ellos mismos hablan, ellos mismos dicen, ellos mismos dan a conocer las cosas aberrantes que hacen, pero creen que porque ahí siguen de pie, siguen parados, están bien, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tristemente así está el mundo ahora y el mismo pueblo cristiano es al que mis hermanos está haciendo peores cosas, porque como le digo, eso no es nada a lo que nosotros conociendo de la palabra hacemos más, ¿verdad? Mis hermanos, deshonrando el santo nombre de Dios. Entonces, aquí está diciendo, mis hermanos, que la palabra dice, y vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó a voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Cuando la palabra de Dios está hablando aquí, mis hermanos, como le digo, ya está en tiempos. Aquí ya estamos hablando en un tiempo ya, mis hermanos, de tribulación. De las cosas, ahorita solo son señales. Ahorita solo son señales, principio de dolores. Pero va a llegar el momento, mis hermanos, donde este momento llegue. Pero ya para ese momento, ¿verdad? Ya no va a estar, mis hermanos, el verdadero pueblo de Dios que se ha mantenido firme,
¿verdad? Que se ha mantenido, mis hermanos, limpiando sus vestiduras, porque gente con vestiduras sucias no van a entrar, porque más adelante lo vamos a volver a leer, lo que le leí aquí en Apocalipsis 7:9, para que usted se dé cuenta ahí cómo entró la gente, porque no solo se trata que es el pueblo de Dios, no, mis hermanos, porque no todos los que dicen Señor, Señor, dice que entrarán en el reino de los cielos. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. ¿A quiénes se refieren aquí? A los que dice, no le hagan daño, dice a la tierra, no le hagan daño a los árboles y a todo, mis hermanos. O sea, está aquí hablando, ¿verdad? Este ángel, mis hermanos, porque el Señor todavía en este momento de tribulación, aquellos que no quisieron, mis hermanos, ser arrebatados, ser llevados, mis hermanos, ¿verdad? Por un buen, que no quisieron tener un buen comportamiento. Mi Dios, que es tan bello y tan grande y tan amoroso, todavía va a dar la oportunidad de ver si todavía a través de todas esas situaciones que vengan, va la gente, mis hermanos, todavía, ¿verdad? Se va a retractar. Sobre todo, mis hermanos, está hablando del pueblo de Israel. Porque recuérdese que ellos, mis hermanos, para ellos, su padre, ellos solo toman a Abraham, ¿verdad? Que él es su padre. Entonces, mis hermanos, ellos, podríamos decir que es hasta como una idolatría que ellos tienen. Ellos están aferrados y como ellos creen que han habido cumplimiento de mucha palabra, que el Señor ya, mis hermanos, se cumplió lo que él dijo, que mis hermanos, que Israel iba a reverdecer, que en Israel, mis hermanos, iba a haber sobreabundancia, que en Israel, mis hermanos, ellos tienen la bendición del Padre Dios Todopoderoso, porque fue dicho y Dios así es, Él no se retrata. Y por lo tanto, hasta nosotros, mis hermanos, que no éramos del pueblo de Dios y que pasamos a ser, mis hermanos, hijos, ¿verdad? De Dios, después de nosotros recibir a nuestro amado Jesucristo en nuestro corazón, somos partícipes de eso, somos herederos también y coherederos de todas esas bendiciones. Y nosotros, mis hermanos, le bendecimos a Dios porque nosotros fue a través de nuestro amado Jesucristo y por eso a Él le damos toda la honra, la gloria, el honor, mis hermanos, porque Él un día hizo ese sacrificio por nosotros. Mis hermanos, a través de ese sacrificio sé que nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte ahora del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Estar clamando, orando, mis hermanos, oremos por Israel. Oremos, mis hermanos, por Israel y oremos no solo por Israel, sino que por todos, mis hermanos, esos países, ¿verdad? Del oriente, mis hermanos, oremos porque, mis hermanos, es ahí donde va el Señor a permitirles a todos aquellos que han hecho otra clase de ídolos, mis hermanos, que no han dejado la idolatría, que no han reconocido a nuestro amado Jesucristo de la gloria como su único y suficiente Salvador. Nosotros clamemos por ellos, no los señalemos, no los juzguemos, sino que, mis hermanos, nosotros mismos, que por gracia recibimos, mis hermanos, la salvación, ¿verdad? Y que nosotros seamos parte de ese levantar, mis hermanos, que nosotros no pasemos esta tribulación, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Señor va a dar oportunidad para que, mis hermanos, de las tribus, de las 12 tribus, ¿verdad? Se levanten ese remanente de parte de Dios. De ellos están hablando de estos 144,000, porque dice que va a ser, mire, vamos a seguir leyendo. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000, y todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Entonces, si usted mis hermanos, todo esto usted lo multiplica también por 12, ahí es donde le da esta cantidad de los 144,000. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando, mire, tienen que ser, dice la tribu de Judá, sellados 12,000 de cada tribu. Entonces, haga las cuentas ahí, cuántas son las tribus.
¿Y cuántos, mis hermanos? ¿Verdad? De todos ellos tienen que salir 12,000, dice. Entonces ahí usted siempre multiplíquelo por 12 y ahí le va a dar esa cantidad de 144,000. Y luego dice, después de esto, dice, ahí está relatando el apóstol Juan, dice, de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, eran tan grandes que nadie podía contarlas. ¿A quién se está refiriendo? Vamos a ser nosotros, que ya vamos a estar, que ya fuimos nosotros, fue lo que muchos, ¿verdad? Que andan hablando también de que no va a haber rapto. Claro que va a haber rapto, pero es la gente, mis hermanos, que ahorita se está manteniendo ya fiel. La gente que estamos orando por Israel, que estamos orando por todos los países y las naciones, mis hermanos, para que reconozcan al unigénito, Hijo de Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Amén, porque mis hermanos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, por eso dijo el Señor, no es con espadas, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu. Tenemos que pedirle, implorarle al Espíritu Santo que descienda, que venga y que mis hermanos, se derrame sobre toda carne, sobre toda aquella gente que se siente tan eminente, tan potente, mis hermanos que creen que no necesitan de nuestro Señor, mis hermanos, cuánta humanidad ahora se cree Dios, ¿verdad? Como le digo, ¿verdad? No solo son esos países, esas naciones, mis hermanos, que hacen lo que quieren, ¿verdad? Con la grandeza y la riqueza que el Señor un día dijo que iba a existir, pero no para que hicieran libertinaje. Pero mis hermanos, pero también el mismo pueblo de Dios haciendo libertinaje con la misma palabra de Dios. Entonces tenemos que saber que sí va a haber un rapto. Esa es la gente que, mis hermanos, dice que ya estaba ahí. Dice, mire, dice que cómo estaban, dice, de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano. ¿Con qué? Con túnicas, ¿qué? Blancas. Mis hermanos, hoy en día, le voy a decir algo, mucha gente no se puede mantener. Mire, en un hogar, si te portas bien, me porto bien. Si sos bueno, soy bueno. Y si no, mis hermanos, el diablo es lo que quiere, poner divisiones, mis hermanos, que ahí todos, como le digo, ¿verdad? Si no te portas bien, no me porto bien. Mire, la gente no piensa nada, mis hermanos, en Dios, sino que nada más lo que quieren es que Dios nada más les haga vivir en un paraíso. Mis hermanos, la gente no piensa, ¿verdad? Yo voy a clamar, voy a orar y voy a derribar, a botar todo esto, ¿verdad? Para que mis hermanos, sus generaciones sean distintas, porque mis hermanos, yo lo he predicado y lo he dicho, cuando una persona, por eso dijo el Señor, con uno que se ponga a la brecha, mire, cuando una persona en un hogar decide, mis hermanos, el buscar la santidad, mis hermanos, aquella persona va a quebrantar maldiciones, mis hermanos, en sus hogares y sus generaciones. Por ende, no pueden llevar, mis hermanos, esas maldiciones y no pueden ellos fallarle a nuestro Señor si hubo alguien quien se puso a la brecha. Cuando usted entienda eso, usted ya no va a estar, mis hermanos, ¿verdad? Solo pensando en que su paraíso lo tenga usted en la tierra, sino que, mis hermanos, el mantener, ¿verdad? El mantener, mis hermanos, el testimonio vivo y puro que cuando alguien se pone a la brecha, mis hermanos, las demás generaciones van a ser diferentes. Pero mire qué triste, mis hermanos, que de generación en generación vamos con las maldades. Mis hermanos, mis hermanos, no se arreglan las cosas, no que ahí nada más vivimos por vivir. Entonces, esta es la gente, mis hermanos, que va a vivir ese rapto, esa gente, mis hermanos, que va a ver al Todopoderoso, al Santo, al Bendito, al Amado, al Cristo de la Gloria, en esa nube. Ahí va a haber un encuentro, mis hermanos, donde van a ser llevados, que dice que después van a estar ante el trono, dice, y ante el Cordero, ¿sí o no? Van a estar ante el Dios Altísimo, ante el Cordero, que es nuestro amado Jesucristo, y dice que van a estar ¿con qué? Con túnicas, ¿qué?
blancas. ¿Cómo van a estar ellos? Con ramas, palmas en sus manos, ¿verdad? Dice, adorando, mis hermanos, ya desde ese momento al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece toda la alabanza y todo el honor. Mis hermanos, imagínense los que ahorita, mis hermanos, no quieren acercarse a Dios, los que no quieren buscar verdaderamente a Dios, que no tienen tiempo, que no hacen el tiempo, mis hermanos, perdiendo su tiempo. Toda esa gente es la que va a tener que pasar, mis hermanos, esta situación, pero todavía el Señor les va a dar una oportunidad, pero sabe que la oportunidad ya no va a ser como la que nosotros tuvimos. Esa oportunidad, mis hermanos, que el Señor nos ha tenido tanta paciencia, agradezca y dígale al Señor, dame entendimiento, Señor, y que me ponga firme para seguirte, Señor, buscando como debe de ser y seguir limpiando, Señor, en mi vida, que se limpie mi familia, Señor, para que nosotros seamos parte de todos aquellos. Si se da cuenta, aquí no hay, mis hermanos, un número. Aquí dice que mis hermanos eran incontables y dice de toda lengua, de toda nación, eran mis hermanos, aquí está hablando, mis hermanos, de que aquí, mis hermanos, no hay límite, donde el Señor, mis hermanos, y Él lo que quiere es que toda la humanidad se salve. Que toda la humanidad, mis hermanos, ya no tenga que pasar todas estas cosas que hemos vivido de generaciones en generaciones, mis hermanos, sino que todos sean adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué pasa con nosotros malagradecidos, teniendo ya la verdad que es nuestro Cristo? Mis hermanos, esta gente no verdaderamente, ¿verdad? Qué triste que tengan cerrado el entendimiento, pero en nosotros está en que nosotros clamemos y nosotros oremos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, aquí, ¿quiénes son? Nada más los que tengan sus vestiduras blancas. Entonces dice, aquí, y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. O sea, ya es gente, mis hermanos, aquí está hablando gente que ya estaba frente, mis hermanos, al Cordero, viéndolo cara a cara. Y por eso decían ellos, la salvación de quién viene, de Dios. Y esto, mis hermanos, quedó escrito para que nosotros, esta revelación se le fue dada a Juan, lo que ya el Señor sabe que un día va a pasar, pero mire, el Señor revelándolo para que nosotros seamos parte, mis hermanos, de toda esta bendición. Y que esto, mis hermanos, lo que de donde está hablando de los 144,000 sellados, el Señor está hablando de mis hermanos, de las tribus, ¿verdad? No como andan esas sectas mentirosas y engañosas que andan, mis hermanos, hablando que son ellos. No, mis hermanos, el Señor está hablando de su pueblo, del que Él, mis hermanos, un día eligió y que sabemos, mis hermanos, que el Señor sabe que toda esa gente, mis hermanos, ya se está volviendo al Señor en el nombre de nuestro amado Jesucristo de la gloria. Amén. Veamos ahora en Apocalipsis 14:6. Mire lo que dice en Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciar a los que viven en la tierra, toda nación, raza, lengua, pueblo. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle en gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. O sea, que ahí, mis hermanos, este ángel que se levanta es, les sigo hablando yo de la gente que ya está en tribulación. Pero mire lo que el ángel hizo. ¿Qué les dijo? Mis hermanos, ahí dice que, mire, dice, luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlos a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua, pueblo. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle en gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía, dice un segundo ángel que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Entonces, mis hermanos, ahí, como le decía, va a haber una oportunidad. Aquí lo está diciendo nuevamente Juan, mis hermanos, a través de Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Aquí, mis hermanos, va a haber una oportunidad. Aquí ya está hablando de la oportunidad, cómo es que les va a llegar a ellos esta oportunidad, ¿verdad? Para que ellos sean sellados.
Entonces, mis hermanos, y está hablando también, ¿verdad? Que va a caer, que dice la Gran Babilonia. ¿Quién es la Gran Babilonia? Todas esas, mis hermanos, gente, ¿verdad? Que se levantaron en contra de la obra de Dios, en contra, mis hermanos, de la enseñanza de nuestro Señor. Mis hermanos, todos aquellos que conociendo de la palabra, ¿verdad? Lo que fue lo que hicieron, mis hermanos, burlarse de Dios. Entonces dice, aquí está hablando de la Gran Babilonia. O sea, mis hermanos, todo lo que usted puede ver, lo que es el mundo, toda la depravación, todo eso, mis hermanos, va a caer. Imagínense, Dios nos está dando una revelación a nosotros. Y toda esa gente, mis hermanos, que no conoce de la palabra, mis hermanos, verdaderamente, ¿verdad? Todos los que andan haciendo fechorías, maldades, naciones que se han levantado poder contra poder, mis hermanos, cosas, todo eso que usted está viendo, mis hermanos, qué triste, porque ellos están ciegos. Por eso dice el Señor, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan. Pero usted sí tiene ojos y usted se está viendo la palabra de Dios, tiene oídos. Y yo le digo algo, usted no puede decir, no, esto es mentira, porque mis hermanos, como para sus milagros si ha querido creer, ¿verdad? Sí, yo sí creo a la palabra de Dios, sí creo lo que me está diciendo el Señor a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de eso, que el Señor me levanta, que el Señor esto. Eso sí lo creemos. Creamos todo lo que dice en la palabra, mis hermanos. Y por eso le digo, muchos que no tienen comunión con Dios, no saben ni el tiempo ni el momento que ya estamos viviendo. Pero Dios todavía en su infinita misericordia nos sigue hablando. Entonces dice aquí que se levantó otro ángel, gritaba a gran voz, dice, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoran al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguían, dice otro segundo ángel que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Los seguía, dice, un tercer ángel que clamaba a gran voz, a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del fruto de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego, azufre, en presencia de los santos ángeles del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañarán. Entonces, mis hermanos, imagínense ustedes lo que aquí está hablando. Primero dice que va a haber, mis hermanos, donde un ángel va a anunciar el evangelio. O sea, oiga bien, ¿por qué está hablando? Y dice usted, pero y no está diciendo que ya la palabra ya llegó. Sí, ya llegó a todos los países y todas las naciones. Pero sabe que muchos, mis hermanos, no quieren así. Por eso está hablando aquí de los que el Señor, mis hermanos, de esos 144, que habla el Señor, 144,000, mis hermanos, que son personas que no han aceptado el evangelio de nuestro amado Jesucristo. Amén. Por eso dice que este ángel salió y él todavía dando la oportunidad. Y aquí está diciendo que nada más que vengan, mis hermanos, a ellos el arrepentimiento y hagan bien todo, tal como hoy lo estamos haciendo nosotros, para que nosotros tengamos, mis hermanos, parte del arrebatamiento, ¿verdad? No queremos ser parte de los de la tribulación también. Y que para nosotros, quizá no va a haber, mis hermanos, como le dijera, oportunidad. Quizá porque si no lo hacemos ahorita, que hemos conocido a Cristo, ¿qué lo vamos a hacer? O sea, quiere decir que ya venimos para espada, ya venimos para hambre, ya venimos para todo lo que ahí dice la palabra también, mis hermanos, que lo dijo Jeremías, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber
que aquí el Señor está hablando ya, ¿me entiende? De esos 144 que ya usted ya sabe ahora quiénes son, de quiénes Él está hablando, a quiénes son los que Él se está refiriendo, ¿verdad? Y entonces, mis hermanas, va a venir el Evangelio a ellos, porque aquí solo está hablando del Evangelio, de Cristo. Si ellos lo reciben, si ellos lo reconocen, si ellos lo adoran, si ellos lo aman, si ellos piden perdón porque un día estuvo entre ellos y no lo quisieron, mis hermanos, lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si hay un arrepentimiento genuino, ellos, dice mis hermanos, que no van ¿verdad? Ellos van a ser sellados en sus frentes, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, entonces ellos no pueden ser marcados, porque mis hermanos, si yo no quiero el sello del Espíritu Santo, va a haber un sello que es el que habla ahí la palabra de la bestia, ¿verdad? Que va a ser, dice, en sus frentes o en sus manos. Entonces, mis hermanos, esta gente que dice que va a estar destinada y que delante de los ángeles del Señor, ellos, mis hermanos, van a estar, dice, mire, aquí habla donde dice, en eso consiste, dice, la perseverancia, vamos a ver, el humo, dice, de estos tormentos sube por los siglos de los siglos, no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Entonces, mis hermanos, dice que estos van a ir, pues está hablando que al tormento con fuego y azufre, o sea, al infierno, ¿verdad? De eso está hablando. Y dice que va a ser un tormento para siempre, que nunca se va a terminar, nunca se va a acabar. Entonces, Dios, ¿por qué nos habla de esto, mis hermanos? Porque nos hemos burlado. Hemos oído, mis hermanos, profecías a través de siervos que sí son de Dios, que Dios les ha hablado, mis hermanos, del infierno. Y la gente cree que no existe. La gente, mis hermanos, quiere creer lo que quiere creer, lo que le gusta creer, porque quieren vivir en su misma vida enferma y loca, mis hermanos. No quieren. O sea, dígame usted qué daño nos hace Dios con que nosotros vivamos en santidad, que nosotros, mis hermanos, busquemos, ¿verdad? La santidad. Si usted es una persona que busca la santidad, usted es una persona que busca, mis hermanos, al Señor, usted va a tener una vida confortable, plena, bendecida, dichosa, ¿verdad? Que, mis hermanos, situaciones pueden venir, pero ya no por los deseos de su carne, sino que situaciones, mis hermanos, que nosotros vivamos, ¿verdad? Porque nosotros queramos ayudar en la obra de Dios, pero eso el Señor se encarga. Nosotros solo somos, mis hermanos, sus siervos, ¿verdad? Porque no crean, mis hermanos, a los siervos de Dios, ¿verdad? Muchas veces nuestra tristeza, a veces, mis hermanos, a veces hasta uno se siente hasta como enfermo, impotente, mis hermanos, cuando uno verdaderamente, mis hermanos, viene y mira lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que está haciendo, mis hermanos, la gente, la misma iglesia, mis hermanos, quizás las mismas ovejas que uno está llevando, viéndoles, mis hermanos, de que no quieren el caminar correcto, sino que quieren ir por cada quien por su lado, ¿verdad? Quisieran, mis hermanos, como hace poco, una hermana, ¿verdad? Ellas cuando estaban orando, por la iglesia, mis hermanos, una de ellas, Dios le mostró que la gente, mis hermanos, lo que pedía era, ¿verdad? No quería palabra, podríamos decir que le confrontara. Y mis hermanos, la gente gritaba, como que mis hermanos hasta con palos que querían, ¿verdad? Como en una forma de protesta, ¿verdad? Las personas decían, queremos fiesta, queremos fiesta. Mis hermanos, así está hoy. Y mire, y muchos piensan que, no, yo no, dice, yo jamás, ay, no, qué fea esa gente, ¿verdad? Tal vez usted dirá ahorita, pero yo le digo algo, por eso dice el Señor que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos volteado la espalda al Señor? Y hay gente que ni eso quiere reconocer, que le ha volteado la espalda al Señor, solo quiere ver a lo que ya ahorita más adelante está haciendo, pero sabe, mis hermanos, que nunca, nunca se retractan de lo que hicieron antes, nunca, mis hermanos, y eso no puede ser, ¿verdad? Yo le pido a Dios que siempre nos recuerde Él de dónde nos sacó, de dónde nos levantó, mis hermanos, cuánto lo ofendimos, ¿verdad? Todo ese tiempo que Dios ver su bondad de Él, mis hermanos, que como Él tuvo paciencia con uno, ¿verdad? Entonces, lo mismo,
Mis hermanos, Él está haciendo aquí con su remanente, con su pueblo, ¿verdad? Mis hermanos, dando la oportunidad. Oremos, clamemos, mis hermanos, para que el cumplimiento de la palabra llegue y no perezca, ¿verdad? Ni nosotros, ni tampoco ellos. Amén. Entonces dice aquí, en el 13 dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? Que ellos, dice, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Mire qué lindo, ¿verdad? Que mis hermanos no muramos como muchos que han muerto, que dicen ya está descansando, dice, y ya, ¿verdad? Terminó aquí digamos, su peregrinaje, ¿verdad? Porque así creemos que, pero mis hermanos, qué triste cuando nosotros no hemos dejado un legado. No hemos dejado un legado en esta tierra. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el número 12, ¿verdad? Por eso aquí el Señor menciona las 12 tribus y también está hablando de 12,000 y de esos 12,000 lleva a los 144,000, ¿verdad? Así como yo le dije que lo tenía que usted multiplicar. Pero, mis hermanos, tenemos que saber que el número 12 significa, mis hermanos, que es está hablando, ¿verdad? O sea que mis hermanos, su significado es eh, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? El significado dice, se está dirigiendo al pueblo de Dios. O sea que cuando se menciona 12, 12, 12, usted sabe que es, mis hermanos, la palabra se está dirigiendo al pueblo de Dios. Por eso se habla de 12. Mire, también hay otra cosa donde habla en la palabra de Dios, donde dice que habla que hay 12 puertas. Usted no sé si usted lo ha leído, ¿verdad? Lo dice en Apocalipsis, dice, habla de las 12 puertas, habla de los 12 ángeles, habla de las 12 tribus, habla también de 12 columnas, habla de los 12 apóstoles y también, si usted se da cuenta, habla de 24 ancianos. O sea que 24 por 2, ¿verdad? Por 2 veces 12, entonces está hablando de 24 ancianos. Entonces, mis hermanos, el 12 significa que es un número de reino, ¿verdad? Es el número del reino de la familia de Dios. Entonces los 144,000 representan a su pueblo. Nosotros lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Esta es una última cita que vamos a leer en Romanos 9:6. Romanos 9:6. Mire lo que dice Romanos, lo que un día Pablo, mis hermanos, él le dijo a los romanos, ¿verdad? Él les estaba haciendo ver aquí, mis hermanos, algo que ellos, que no se equivocaran, porque a veces nosotros nos equivocamos, a veces en cosas como nosotros, mis hermanos, escudriñamos la palabra. Romanos 9:6. Mire lo que dice en Romanos 9:6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendientes de Abraham a los hijos de la promesa y a la promesa y, y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces, mis hermanos, miren, lo que yo quiero que usted comprenda es lo que él les estaba dando aquí a entender, que dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y usted y yo somos hijos de la promesa y también ellos, ¿verdad? Los que el Señor, ¿verdad? Mis hermanos, va a decidir de todos los que dicen ser, ¿verdad? Judíos,
¿verdad? O del pueblo de Israel, mis hermanos. Por eso aquí la palabra de Dios nos está aclarando, donde está diciendo, ¿verdad? De que no todos, mis hermanos, los que digan ahora bien, dicen, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que en todo lo que descienden de Israel, no son de Israel. Porque van a ser de Israel, mis hermanos, así como ellos, cuando ellos reconozcan a nuestro Jesucristo bendito como su único y suficiente Salvador. Amén. Mire qué privilegio tan grande el que nosotros tenemos. Agradezcamos a Dios de ser parte de su pueblo, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo a través de nuestro amado Jesucristo, que mis hermanos lo dejamos, le permitimos que Él habitara en nuestro corazón y nosotros lo recibimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y si usted nunca ha hecho la confesión, ¿verdad? Delante de nuestro Dios y ha recibido a Jesucristo en su corazón, recíbalo, mi hermano. Si usted también, ¿verdad? Solo llegó a la iglesia y usted un día, no pidió perdón, no se reconcilió, no que llegó porque ya venía todo apaleado ya de donde usted quiso estar en el mundo, así como el hijo pródigo, ¿verdad? De que mis hermanos, el Señor lo levantó, le dio y usted agarró para el mundo, ¿verdad? A dejar todo lo que Dios le había dado, porque le ha pasado a mucha gente que Dios la levanta por una oración que alguien hace. Mis hermanos, una madre, un padre, ¿verdad? Hace una oración o un ser querido o un siervo de Dios y la persona ve la gloria de Dios, la mano de Dios. ¿Y qué hacen, mis hermanos? Volverse arrogante y despreciativo. Y mis hermanos, va al mundo ¿verdad? A derrochar lo que Dios le ha dado. Y después ya cuando está sin nada, nuevamente, cuando tiene los problemas, ahí viene de regreso, ¿verdad? Pero Dios es bueno, así como lo hizo con el hijo pródigo, le quitó esas vestiduras viles, sucias, impuras, volvió a ponerle vestiduras blancas. Dios así es. Y así, mis hermanos, le pedimos a Dios en el nombre de Cristo Jesús, que el pueblo de Dios, que mis hermanos, el remanente que Dios ha decidido, que es el que quiere él levantar, mis hermanos, todos, ¿verdad? Adoremos al Señor en espíritu y en verdad, en el nombre de nuestro. Así que ahora nos quedó claro, mis hermanos, de lo que el Señor nos está hablando aquí. Y recuérdense que cuando esto venga ya a suceder es cuando vendrá el fin de la era de la iglesia, ¿verdad? De Dios. Entonces, Él, ¿verdad? Su interés va a ser específicamente en Israel. Por eso, todavía estamos a tiempo, aquellos que éramos gentiles y fuimos llamados, y el Señor nos dio la oportunidad a través de nuestros Cristo ser parte hoy del pueblo. Recuerde que el tiempo está por terminar. El tiempo ya está por terminar. El tiempo de la gracia que usted ha oído, que usted oye a muchos que dicen que el tiempo de la gracia está por terminar. Ya está por terminar porque nosotros fue por gracia que nosotros podemos ser hoy del pueblo de Dios. Amén. Así que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que la mano de Dios, ¿verdad? Con su brazo extendido esté mi Padre siempre para usted y mis hermanos. Busquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Bendiciones de lo alto. Dios me lo guarde y Dios me lo cuide a usted y a su familia. Bendiciones.